¿Crees que lo que ocurre hoy en Burkina Faso es simplemente otro golpe de Estado, como tantos que han marcado la historia africana? Te equivocas de lleno. Lo que está sucediendo es mucho más profundo y peligroso. Una guerra silenciosa, pero letal, que amenaza con destruir los cimientos mismos de la nación. Prepárate para descubrir la verdad que muchos han preferido callar. Una historia tejida entre sombras, traiciones y un juego de poder internacional que pone a prueba la supervivencia de todo un pueblo. En este preciso instante, el destino de la nación entera pende de un hilo. La pregunta es directa y demoledora. ¿Quién controla realmente Burkina Faso? ¿Son sus líderes legítimos, elegidos por el pueblo? ¿Es la población, que paga cada día el precio de la violencia y la incertidumbre? ¿O existen fuerzas ocultas, tanto internas como extranjeras, que mueven los hilos desde las sombras, manipulando el rumbo del país para servir a intereses que nada tienen que ver con el bienestar nacional? El capitán Ibrahim Traoré, convertido en símbolo de resistencia para muchos, enfrenta mucho más que amenazas armadas en los frentes de batalla. El verdadero peligro proviene de traidores invisibles, una compleja red de espías, informantes y operadores políticos infiltrados en las altas esferas del poder, muchos de ellos sirviendo a intereses occidentales y otros, a redes de poder regionales que compiten por influir en el corazón de África Occidental. Estos personajes no llevan uniforme ni portan armas visibles. Se esconden tras trajes elegantes, camuflados entre burócratas, consejeros y empresarios. Son tan discretos y sofisticados que resultan casi imposibles de detectar, incluso para los servicios de inteligencia más avanzados del mundo. Su poder no reside en la fuerza bruta, sino en la manipulación de información, la corrupción y la capacidad de infiltrar instituciones clave. Pero Traoré ha decidido no jugar el papel de víctima. Optó por una acción radical y sin precedentes en la historia reciente del país. Una purga masiva acaba de sacudir todo Burkina Faso. Más de 113 individuos han sido identificados como colaboradores directos de agendas extranjeras. Sus activos y cuentas bancarias fueron congelados al instante, cortando de raíz las redes de financiación y comunicación de estos traidores internos. Este acto representa un golpe devastador contra quienes, desde dentro, intentaban debilitar la soberanía nacional. La magnitud de este golpe no tiene precedentes en la historia moderna de Burkina Faso. Por primera vez, el aparato estatal ha osado señalar y atacar abiertamente a los infiltrados que, desde adentro, amenazan con destruir la independencia ganada con tanto sacrificio. Comparable solo a las purgas históricas en otras naciones africanas, como la llevada a cabo por Kwame Nkrumah en Ghana durante los años 60, este acto envía un mensaje claro. La traición no quedará impune. El riesgo nunca ha sido mayor. Si la traición interna no es erradicada, el país podría perder su independencia para siempre. Estamos ante un punto de no retorno. Fracasar ahora sería legitimar la injerencia extranjera y abrir la puerta a un futuro de sumisión, caos y pérdida de identidad nacional. La historia de África está plagada de ejemplos similares. Basta recordar la desestabilización de la República Democrática del Congo tras la independencia, cuando traiciones internas facilitaron el saqueo extranjero y décadas de conflicto. Pero, ¿cómo llegó Burkina Faso a este abismo? Para entender la gravedad de la batalla actual, debemos retroceder en el tiempo y desenredar la red de conspiraciones que ha traído al país hasta este momento crucial. No se trata solo de una serie de hechos aislados, sino de una secuencia sistemática de intervenciones, traiciones y manipulaciones que han marcado el devenir burkinabé desde su independencia en 1960. La historia comienza muchos años atrás, en medio de tensiones crecientes y promesas de cambio que, una y otra vez, fueron traicionadas. Solo así podremos comprender el alcance de la amenaza y el desafío monumental que enfrenta hoy la nación de los hombres íntegros. ¿Puede un país resistir cuando el enemigo acecha tanto desde fuera como desde dentro? Es una pregunta que ha resonado en los pasillos del poder burkinabé durante generaciones. La experiencia de otras naciones, como la Etiopía de Mengistu Haile Mariam en los 80,
muestra que la doble amenaza de la guerra externa e interna puede ser devastadora si no se enfrenta con decisión y unidad. Burkina Faso enfrenta una doble amenaza: la violencia armada, que se manifiesta en ataques frecuentes a poblaciones y fuerzas de seguridad, y una guerra secreta de espionaje, traiciones y conspiraciones urdidas en la sombra. Esta última es la más difícil de combatir, porque el enemigo suele tener acceso a los secretos de Estado y al corazón de la toma de decisiones. El capitán Ibrahim Traoré ascendió al poder en medio del caos. Mientras luchaba contra los insurgentes, descubrió que los verdaderos peligros se escondían en los pasillos del poder: complots, asesinatos y traiciones, alimentados por intereses extranjeros decididos a manipular el destino nacional a su antojo. No es la primera vez que ocurre algo así en África Occidental. En la década de 1980, el presidente de Liberia, Samuel Doe, fue víctima de una trama similar, donde la corrupción y la infiltración extranjera debilitaron su régimen desde adentro. No es la primera vez. Desde hace más de 4 décadas, los líderes de Burkina Faso han sido víctimas de conspiraciones internas, casi siempre con la intervención encubierta de potencias foráneas. El caso de Thomas Sankara es emblemático. Este líder revolucionario, conocido como el Che Guevara africano, fue traicionado por quienes más confiaba, ejecutado con la ayuda silenciosa de actores internacionales que buscaban proteger sus propios intereses. Su muerte dejó una advertencia clara: si se ignora la raíz de la traición, la historia se repite sin piedad, como ocurrió en países como Argelia tras la independencia, donde las luchas internas abrieron la puerta a décadas de inestabilidad. Hoy, el peligro ha evolucionado y se ha sofisticado. Traoré enfrenta enemigos más astutos, que no solo combaten con armas, sino con estrategias de desinformación, manipulación económica y sabotaje mediático. Los complots ya no son simples golpes de Estado. Ahora abarcan desde el control de medios hasta la infiltración en ONGs y el uso de redes sociales para sembrar caos y desconfianza. Un ejemplo similar se vivió en Ucrania durante el 2014, cuando la manipulación informativa jugó un papel clave en la desestabilización del país. Las recientes purgas y las investigaciones han destapado cómo la traición puede camuflarse entre aliados, amenazando la soberanía, la memoria histórica y la supervivencia misma del país. Si Burkina Faso olvida estas lecciones, corre el riesgo de hundirse en un ciclo interminable de violencia y dependencia. Países como Libia o Siria muestran cómo la desestabilización interna, combinada con la intervención extranjera, puede destruir generaciones de progreso. La amenaza actual es más compleja que nunca. Para entender lo que está en juego, hay que mirar más allá de la superficie militar y explorar los mecanismos sofisticados de la conspiración moderna. Hoy, la guerra se libra tanto en los campos de batalla como en los salones donde se firman acuerdos y se deciden políticas económicas. El tablero de la conspiración es internacional y multidimensional. En el siguiente acto, entraremos en los mecanismos internos de la traición y su conexión con intereses globales. Porque cuando se habla de Burkina Faso, ya no hablamos solo de un país, sino del epicentro de una lucha por el control geopolítico y económico de África Occidental. No todos los enemigos llevan uniforme. Algunos se esconden tras trajes elegantes y discursos vacíos. Mientras Burkina Faso enfrentaba a insurgentes armados en primera línea, una amenaza aún más peligrosa se gestaba en las sombras: una red de traidores internos y titiriteros extranjeros. La clave para desenmascararlos fue una investigación financiera sigilosa, inspirada en estrategias que han sido usadas en casos famosos, como el escándalo de los papeles de Panamá, donde la trazabilidad del dinero reveló redes ocultas de poder. Un equipo secreto de investigadores, apoyado por expertos en finanzas y tecnología, rastreó cada cuenta y cada transferencia, destapando movimientos sospechosos que enlazaban a figuras de poder con intereses foráneos. Este proceso, que incluyó el cruce de datos bancarios internacionales y el monitoreo de comunicaciones cifradas, es una novedad en la historia política burkinabé, que hasta ahora se había limitado a métodos tradicionales de investigación. El golpe fue contundente.
113 colaboradores fueron identificados como parte activa de la conspiración. Sus activos quedaron congelados de inmediato y las redes que alimentaban la inestabilidad nacional desmanteladas. Aquella estructura, oculta y minuciosa, se hallaba incrustada en el corazón mismo del poder, recordando a las purgas de los años 70 en Etiopía, donde Mengistu eliminó a cientos de opositores internos para consolidar su revolución. Los nombres revelados sacudieron al país. Exministros, generales, periodistas y mandos militares de alto rango. Todos implicados en maniobras para sabotear al gobierno y entregar la soberanía de Burkina Faso a manos extranjeras. Entre ellos, el general Jubril Basol, el político Alpha Barry y el excomandante Ahmed Kinder, ahora marcados como piezas clave de la red. El impacto social fue inmediato. Manifestaciones espontáneas exigieron justicia, mientras medios independientes analizaban la profundidad del daño causado. Pero el caso que más indignación provocó fue el de Paul Henry Sandaogo Damiba. Antiguo líder nacional y ahora exiliado, Damiba está acusado de coordinar desde el exterior ataques y filtraciones de información sensible a agencias extranjeras y grupos insurgentes. Según las pesquisas, su influencia supera fronteras, convirtiéndolo en el epicentro de los intentos por desestabilizar al capitán Ibrahim Traoré. Las conexiones de Damiba con redes de inteligencia extranjeras, confirmadas por filtraciones recientes, recuerdan al papel que jugó Mobutu Sese Seko en el Congo, quien durante años manejó el país desde el exilio gracias al apoyo internacional. Esta arremetida no fue solo una purga política, fue una operación de precisión, dirigida a cortar las venas financieras que mantenían viva la insurgencia y la corrupción. Si estos actores no son contenidos, el ciclo de violencia y dependencia puede renacer, condenando a millones y ahogando cualquier esperanza real de independencia. Ejemplos históricos abundan. El resurgimiento del terrorismo en Argelia tras los indultos masivos de los años 90 demostró que la indulgencia a veces perpetúa el conflicto. Sin embargo, la guerra por la soberanía no termina en los pasillos del poder burkinabé. Existe una dimensión internacional que complica aún más el tablero y demuestra hasta dónde llegan los tentáculos de la conspiración. La participación de empresas multinacionales, intermediarios financieros de Europa y organizaciones no gubernamentales usadas como tapadera, evidencia que la lucha de Burkina Faso es también una batalla contra el neocolonialismo moderno. Las pistas conducen fuera del país, donde intereses extranjeros mueven piezas en la oscuridad. El siguiente capítulo se juega en un terreno global, donde nada es lo que parece, y donde la diplomacia, la economía y el espionaje se entrelazan en una danza peligrosa. La presión de potencias como Francia, Estados Unidos y Rusia, cada una con sus propios intereses en la región, añade otra capa de complejidad a la crisis burkinabé. ¿Castigar con mano dura o arriesgarnos a revivir los errores del pasado? Esta es la encrucijada en la que hoy se encuentra Burkina Faso. La historia reciente de países como Ruanda, donde la justicia transicional evitó una nueva espiral de venganza, sugiere que el equilibrio entre justicia y reconciliación es vital para no repetir tragedias. El futuro de la nación cuelga de un hilo. El gobierno exige la extradición de Paul Henry Sandaogo Damiba, quien se esconde en Togo. Las acusaciones son contundentes: conspiración, traición y colaboración con potencias extranjeras para desestabilizar el país. ¿Responderá Togo a la presión internacional y lo entregará? ¿O protegerá a Damiba, como ya ha sucedido antes con otros líderes caídos en el continente? El caso del expresidente Blaise Compaoré, quien halló refugio en Costa de Marfil tras su caída, es un recordatorio doloroso de cómo la justicia puede ser esquiva cuando intervienen intereses externos. La sombra de la impunidad es larga y persistente. El caso de Blaise Compaoré aún duele. Tras décadas en el poder y su caída, logró refugio lejos de la justicia burkinesa, gracias a la complicidad de intereses externos. El país está condenado a ver cómo los traidores siempre logran escapar, dejando al pueblo a merced de las consecuencias. Otras naciones han vivido procesos similares. En Chile,
Tras la dictadura, Augusto Pinochet logró evadir la justicia durante años gracias a la protección internacional. La magnitud de la traición ha encendido un debate feroz. ¿Merecen los traidores la pena de muerte en tiempos de crisis nacional? Algunos lo ven como un castigo necesario, una advertencia para quienes piensen en conspirar. Otros temen que, al recurrir a la pena capital, la nación pierda su humanidad y caiga en el círculo vicioso de la brutalidad y el autoritarismo que alguna vez prometió superar. Este dilema, lejos de ser abstracto, tiene consecuencias palpables. En Sudáfrica, la Comisión de la Verdad y Reconciliación optó por la amnistía para evitar nuevas guerras civiles, mientras que en Nigeria, la aplicación de penas severas no logró erradicar la corrupción. Hoy, el equilibrio entre justicia, derechos humanos y seguridad nunca ha sido tan precario. Un castigo severo podría frenar futuras conspiraciones, pero también puede sembrar resentimientos, avivar heridas antiguas y debilitar la legitimidad de un gobierno ya acosado. Por el contrario, la indulgencia puede verse como debilidad, alentando nuevos intentos de desestabilización y deshonrando a quienes ya han pagado con sus vidas. Encontrar el punto medio es el desafío de toda sociedad que busca sanar sin olvidar. No es solo un juicio, ni una extradición. Es una decisión que marcará el rumbo de Burkina Faso y enviará un mensaje potente a la región y al mundo. ¿Romperemos el ciclo de impunidad y manipulación extranjera, o nos resignamos a repetir una historia de traiciones impunes? El desenlace de este proceso será observado atentamente por países vecinos como Malí y Níger, donde la estabilidad también depende de la capacidad de enfrentar las conspiraciones internas. Pero, ¿cómo repercute todo esto en la vida cotidiana de las personas comunes? ¿Será capaz esta cruzada por la justicia de transformar la realidad de quienes han vivido bajo la sombra de la guerra y la incertidumbre? Es hora de analizar el verdadero impacto de esta lucha en la soberanía y el futuro del país. Ahora, centremos la mirada en el día a día de los burkineses. ¿Cómo cambia su destino cuando la justicia y la soberanía están en juego? La historia de otros países demuestra que reformas estructurales, acompañadas de una justicia efectiva, pueden transformar la vida cotidiana. En Ruanda, tras el genocidio, la reconstrucción social y económica fue posible gracias a la combinación de justicia local y programas de reconciliación. Tras el destape de la traición interna y la injerencia extranjera, Burkina Faso se encuentra ante una encrucijada histórica. ¿Podrá emerger una nación más fuerte y justa, o sucumbirá ante sus propios fantasmas? La lucha contra la corrupción y el espionaje ha dejado de ser solo un asunto de seguridad. Ahora representa la posibilidad de reconstruir la confianza y el tejido social del país. Jóvenes, mujeres y comunidades rurales observan con esperanza y escepticismo, preguntándose si esta vez, por fin, la justicia será real. La recuperación de fondos congelados a más de 113 colaboradores y 2 organizaciones marca un antes y un después. Esos recursos, antes usados para desestabilizar y alimentar redes clandestinas, ahora pueden reforzar al ejército, reconstruir comunidades y financiar la esperanza de los desplazados. Cada céntimo recuperado es una victoria tangible contra la impunidad y una apuesta por un futuro más digno. En Sierra Leona, tras su guerra civil, la recuperación de fondos robados permitió reconstruir escuelas y hospitales, dando inicio a una nueva etapa de desarrollo. El gobierno, consciente de los errores del pasado, sabe que no puede permitirse nuevas fugas. Para evitar que los implicados escapen, se han prohibido los viajes internacionales y se vigila de cerca a todos los acusados. Estas medidas no solo protegen las investigaciones, sino que lanzan un mensaje firme. Ningún traidor escapará a la justicia, ni dentro ni fuera de las fronteras. La cooperación con Interpol y la actualización de los sistemas de control migratorio son pasos concretos para cerrar las puertas a la impunidad. Pero el porvenir de Burkina Faso no puede depender solo del control estatal. La sociedad civil tiene la responsabilidad de vigilar, denunciar y exigir cuentas. Periodistas, activistas,
Líderes comunitarios y ciudadanos deben convertirse en guardianes de la legalidad, actuando como contrapeso ante cualquier exceso o nuevo intento de corrupción. El ejemplo de la primavera árabe demuestra que, cuando la sociedad civil se organiza y exige transparencia, los cambios pueden ser duraderos. El reto de Burkina Faso resuena en todo el continente africano. Si el país logra transformar esta crisis en una oportunidad de justicia y soberanía, inspirará a otras naciones sometidas a presiones externas y sabotajes internos. El ejemplo de una Burkina Faso, que resiste sin perder su alma democrática, puede cambiar el rumbo de África. Países como Ghana y Senegal han demostrado que es posible construir democracias sólidas tras superar crisis profundas. El riesgo es real. Si la sociedad se muestra indiferente, los conspiradores volverán a emerger desde las sombras. Solo la vigilancia ciudadana puede impedir que la historia se repita. Está en juego la integridad de las instituciones, la protección de millones y el mensaje que se enviará al resto del mundo. La creación de observatorios ciudadanos, plataformas digitales de denuncia y la educación cívica son pasos prácticos que pueden fortalecer la democracia. El momento es ahora. La justicia debe ser implacable, pero también ética y transparente. Solo así nacerá una Burkina Faso verdaderamente libre y fuerte. La historia ha demostrado que la justicia sin transparencia solo alimenta nuevos resentimientos, pero cuando va acompañada de participación ciudadana, puede sanar heridas y abrir caminos de progreso. Mientras el país se prepara para este nuevo capítulo, una última pregunta persiste. ¿Cómo se forja una justicia que no caiga en la revancha ni en la complacencia? Todo dependerá de la decisión colectiva en los días que vienen. Los foros nacionales, las consultas populares y la inclusión de las víctimas en los procesos judiciales son mecanismos que pueden ayudar a encontrar ese equilibrio justo. Hoy se define el destino de Burkina Faso. Cada decisión escrita en estas horas resonará durante generaciones. El pueblo burkinés sabe que lo que está en juego supera a cualquier individuo. Es el futuro de sus hijos, la memoria de sus mártires y la dignidad de toda una nación. El país vive una de las horas más tensas de su historia reciente. El coraje del capitán Ibrahim Traoré y la firmeza de su gobierno han dejado al descubierto una red de traiciones internas tejida con la complicidad de potencias extranjeras. Esta no es solo una lucha armada, es una batalla por el alma y la soberanía nacional. El ejemplo de líderes históricos como Nelson Mandela, quien optó por la reconciliación antes que la venganza, puede servir de inspiración para navegar este momento crítico. Por vez primera, una purga masiva ha sacado a la luz nombres que antes parecían intocables. Detrás de trajes y títulos, exministros, generales y figuras influyentes han sido señalados por colaborar en las sombras, debilitando la independencia del país. Sus lazos financieros y mediáticos con el exterior demostraron que la amenaza no solo venía de fuera, sino también de dentro. Este descubrimiento ha generado una ola de debates en escuelas, plazas y medios de comunicación, donde se discute el significado profundo de la traición y la lealtad a la patria. Cada paso que se dé hoy puede cambiar no solo la política, sino también la vida cotidiana de millones de burkineses. Un error podría condenar al país a repetir el sufrimiento vivido tras la traición y asesinato de Thomas Sankara, perpetuando la dependencia y el dolor. Pero si Burkina Faso logra romper estas cadenas, puede encender una chispa de esperanza en África entera, probando que justicia y autonomía son posibles. El proceso de reconciliación nacional, ya iniciado en algunos barrios de Ouagadougou, es un ejemplo de cómo la sociedad puede comenzar a sanar. El precio de fallar sería catastrófico. Miles de vidas perdidas, millones de desplazados, los recursos nacionales saqueados y la injerencia extranjera legitimada ante la mirada mundial. Pero triunfar significaría escribir un precedente único en la historia del continente, demostrando que un pueblo africano puede resistir las presiones externas y definir su propio rumbo. El ejemplo de Botsuana, que logró mantener su independencia económica y política frente a intereses extranjeros,
demuestra que el éxito es posible con determinación y visión. En este instante, el continente y el mundo observan con atención. Cada ciudadano, líder y voz suma en este momento crítico. La participación activa en el proceso de reformas, la exigencia de transparencia y el apoyo a las víctimas de la violencia serán claves para definir el futuro. No basta con castigar el pasado, es imprescindible construir el futuro. ¿Lograrán defender su soberanía y restaurar la confianza en las instituciones? El camino es largo, pero cada paso decidido acerca a la meta de una nación libre y fuerte. La respuesta comienza aquí. Pero el verdadero desafío apenas inicia. Lo que suceda ahora será la prueba final de la voluntad de un pueblo determinado a no dejarse arrebatar su destino. La historia juzgará a quienes actúen con rectitud y valor, y solo el tiempo dirá si Burkina Faso será recordada como la nación que se levantó contra la traición y la opresión, o como otra víctima más del ciclo interminable de injerencias y traiciones.